Bueno, el día de hoy me tocó el privilegio de poder estar a cargo de la enseñanza. Los niños también pueden ir a su sala con con la Alexandra. Bueno, me tocó el privilegio de poder tener la lección, la enseñanza el día de hoy, así que le agradezco al Señor por eso, por darme este privilegio. ¿Y qué les parece si primero partimos orando para que el Señor pueda ir guiando todo y así también eh, que nos sirva a nosotros eh, nos sirva a nosotros para poder eh, estar un poquito más apegados a la palabra y así también poder ser semejantes un poquito más a Cristo? Ya, vamos a orar. Señor, gracias por este día. Gracias, Señor, porque usted nos ha dado este tiempo eh, para poder tener este tiempo, Señor, en donde podemos exhortar acerca de su palabra, Señor. Así que le pedimos para que usted nos ayude a poder entender. También a mí, Señor, por favor, úseme como instrumento en sus manos, Señor, para poder ser claro y para que al final de la lección podamos entender y comprender y así también aplicar a nuestra vida lo que usted quiere para nosotros. Pedimos todo esto en nombre de Jesús. Amén. Muy bien, el título de la lección, ahí pronto va a aparecer en la pantalla para que ustedes también puedan ir guiando con lo que va a ser la lección. Ya por título, Escape hacia Dios. Ya no vamos a seguir con Timoteo, eso es pega para el pastor, ¿no? El pastor que vea lo que viene ahora con los diáconos y todo eso, así que el pastor va a ir con eso. Vamos a hacer un alto y vamos a hablar acerca de escapar hacia Dios. Ya esto está en el Salmo 143, si lo quieren buscar, ahí está Salmo 143, versículo 9. Y para empezar, no sé si bueno, el Salmo 143, versículo 9, en la parte final dice, en ti me refugio. No sé si usted en algún momento, quizá el año pasado o años anteriores, ha tenido esta necesidad de poder refugiarse en Dios. Refugiarse en Dios. Eh, yo, bueno, les voy a contar una pequeña experiencia que también sufrí con Camila, ¿cierto? Estando de matrimonio. Yo creo que todos los matrimonios aquí hemos tenido problemas, ¿no? ¿O soy el único que ha tenido algún problema difícil? ¿No? Sí. Ah, la Carla es la única que... Bueno, el Pablo me dice que no. Bueno, en un momento con Camila también estuvimos en un tiempo difícil, complicado, un tiempo donde no teníamos eh, como soluciones a algún problema en específico. Y en un momento en donde ya no había escapatoria, no había para dónde ir, humanamente hablando, ¿cierto? Eh, en esas noches, ¿cierto? Que también creo que han tenido como matrimonio, en esas noches donde uno conversa, ¿cierto? Y está hasta tarde hablando. Y bueno, al final no hubo solución. Lo, la única escapatoria que yo encontré en ese momento, ¿cierto? Fue eh, salir de la cama, arrodillarme y empezar a orar. Y pedirle al Señor que Él fuera el que me guíe, pedirle al Señor que Él fuera el que guiara a todo, la persona que nos ayude en este momento, porque humanamente nosotros no podíamos salir de eso. Y sabes que al siguiente día, así el Señor respondió, el Señor empezó a hablar por medio de personas, el Señor empezó a hablar por medio de su palabra también en los devocionales que teníamos con Camila, y el Señor empezó a guiar todo como Él quería. Lo que humanamente era imposible, el Señor lo hizo posible por su fuerza, por su poder. Y en ese momento yo comprendí que Él es mi refugio. En ese momento yo entendí que puedo acudir a Él como un hijo, ¿cierto? Que está desesperado porque está con problemas, donde va a su padre o a su madre para poder encontrar un abrazo, un ánimo, un consejo. Así en ese momento me sentí yo con el Padre. Eh, y bueno, eso pasa obviamente porque tenemos problemas, cuando nosotros buscamos refugio porque estamos pasando por un problema, por una dificultad. Y sabes que hay un personaje en la Biblia muy conocido por nosotros, ¿cierto? El rey David, que no estuvo exento de problemas, no estuvo exento de pruebas. Y sabes que, bueno, ahí en el capítulo 143 habla David y él dice, en ti me refugio. En Dios él encontraba su refugio. Y también
esta palabra, ¿cierto?, de consuelo, de ánimo, de protección de parte de David, para nosotros también debiese ser un consuelo para nosotros. Ver las experiencias de David nos debiese animar a nosotros a poder mirar esto, ¿cierto?, y ser enriquecidos por lo que él hizo y por lo que él dijo. Entonces nosotros podemos encontrar un ejemplo en David, podemos encontrar este tipo de personalidad que nos va a ayudar a nosotros también a poder vivir una vida cristiana de mejor forma, más apegada a lo que Dios quiere. Y aquí, bueno, vamos a ver cuatro puntos, 4 formas de imitar a Dios y así como vamos a poder encontrar refugio. La primera parte, el primer punto que vamos a ir viendo es que para poder imitarle, como David también lo hizo en un momento, es que nosotros tenemos que tener una percepción del peligro, ¿ya? Una percepción del peligro. Y bueno, como dije anteriormente, nadie huye, ¿cierto? Nadie va a refugiarse a una persona si es que no tiene un problema detrás, ¿ya? Y nadie huye, ¿cierto?, si no tiene temor. Por lo tanto, nosotros como creyentes, ¿cierto?, tenemos que tener una percepción del peligro. Si es que no tenemos esa percepción, finalmente vamos a ser atrapados por el peligro y vamos a sufrir las consecuencias de nuestros actos. Por ejemplo, hay algunos peligros que nosotros tenemos día a día, ¿cierto?, que nos van matando constantemente. Así que, por favor, Juan, eso. ¿Cierto? Bueno, ahora el tema de los incendios, ¿cierto? Allá en Villa del Mar, ese humo tóxico, ¿cierto?, está dañando a las personas. Y nosotros también como santiaguinos, ¿cierto?, estamos respirando esta contaminación que tal vez en comparación con otras partes de Chile donde el aire es más puro, ¿cierto?, no se ven afectados, pero esto también nos mata a nosotros, más rápidamente que otro tipo de personas. Otra cosa que nos mata lentamente, que tal vez nosotros no nos damos cuenta, pero sí daña nuestro organismo, es la comida, ¿cierto? La comida chatarra, la comida que tiene mucho porcentaje de grasa, ¿cierto? Mucho carbohidrato, mucho azúcar, que no se transforma como corresponde, sino que se queda ahí en estos lugares, ¿cierto?, que finalmente hacen en algunas ocasiones tapar arterias, ¿cierto?, y hace que la persona que lamentablemente está sufriendo por esto pueda morir. Por lo tanto, los hombres, ¿cierto?, vivimos a veces sin esta percepción del peligro. Sabemos que algo nos puede hacer mal, pero bueno, démosle nomás, ¿qué importa? De algo hay que morir, dicen algunos. Y también hay una palabra, una frase que anoté ahí que dice: la ignorancia del peligro hace el peligro inevitable. La ignorancia del peligro hace el peligro inevitable. Por lo tanto, nosotros debemos tener una percepción del peligro como creyentes. Como creyentes debemos tener una percepción del peligro. Y aquí quiero dejar un versículo también que está ahí en Proverbios, no es necesario que busquen, vamos a ver hartos versículos, así que ahí los tengo anotados todos. Dice que, bueno, aquí la Biblia también hace un contraste de alguien sabio, ¿cierto? Alguien que tiene una percepción del peligro con alguien necio que lamentablemente se va a enredar en estas cosas. Salomón, ¿cierto?, en el libro de Proverbios dice: porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero, mas la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. ¿Ya? Y bueno, este ejemplo, ¿cierto?, de alguien sabio, llevándolo a los ejemplos que había dado anteriormente, por ejemplo, con la comida, alguien que sabe, ¿cierto?, y tiene esta disciplina de poder comer bien, de saber las comidas que corresponden, ¿cierto?, que sabe lo que le hace bien y lo que le hace mal, va a tener una vida mucho más prolongada a alguien que solamente en su vida diaria come comida chatarra, ¿cierto? Por lo tanto, la sabiduría, dice ahí, excede en que da vida a sus poseedores. El que es sabio va a tener esta percepción del peligro y por lo tanto va a salir con vida, según lo que sale ahí en Proverbios. También, hablando de esto, de que los hombres no se dan cuenta acerca de los peligros que en ellos hay, es que el hombre inconverso no sabe que lamentablemente está caminando en dirección al infierno. En dirección al infierno. Dice ahí en 1 de Pedro 3:20: los que en otro tiempo desobedecieron,
cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se esperaba el arca, en las cuales pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas. Imaginémonos en este tiempo, en el tiempo de Noé. Cuando Dios le dice a Noé que construya el arca, porque él iba a erradicar la humanidad, ¿cierto? Por el pecado que había en ese momento. ¿Cuántas personas pasaron alrededor de esa arca? ¿Cuántas personas pasaron por ahí? ¿Cuántas personas quizás le preguntaron a Noé, oye, ¿por qué estás construyendo el arca? Y Noé le dio la respuesta, porque, Dios va a matar a toda la humanidad y esto es nuestro escape, nuestro refugio de salvación. Y aún así, ¿cierto? Teniendo esa solución, ese refugio, esa salvación en sus manos, la gente que hizo, quizás algunos se burlaron, quizás algunos no le creyeron, pasaron de largo, ¿cierto? Y esas personas estaban expuestas a la muerte. Y así también como en ese tiempo la gente estaba expuesta a la muerte por las aguas, ahora en este tiempo la gente está expuesta por el infierno, ¿cierto? Están caminando en dirección al infierno. Ahora puede pasar gente, ¿cierto?, que no es creyente y tiene aquí el arca, ¿cierto? Tiene aquí el arca para salvarse, pero aún así siguen pasando. Siguen pasando. Eso habla cuando nosotros, la gente, ¿cierto?, en ese tiempo quizá le respondieron acerca de su inquietud, ¿por qué estás construyendo el arca, Noé? Y le respondieron, quizá algunos se habrá podido asustar, quizá alguno podría haber dicho, oh, ¿sabes qué? Sí, cuando termine el arca yo voy a venir y voy a... Estos son suposiciones, hermano, no estoy diciendo que esto salga en la Biblia, ya por si acaso. Ya voy a venir para acá y voy a subir al arca para salvarme. Pero como pasó tanto tiempo, quizá el corazón se empezó a endurecer, ¿cierto? Y ya no creyeron en lo que Dios había dicho. Y por lo tanto, aquí hay una frase que quiero dejar, dice, la mano encallecida por el trabajo duro estuvo una vez suave. La dura olla de greda formada antes fue barro moldeable. El asesino de niños se asustó al matar un insecto. El pecado lo que hace es, primero te puede, ¿cierto?, asombrar algo que hiciste, pero si lo dejas pasar, el pecado lo que hace es endurecer el corazón y finalmente ya no vas a sentir lo mismo. ¿Y eso qué produce? Soberbia, orgullo, ¿ya? Ahí dice el versículo de Abdías, hablando de Edom, ¿cierto? Dios le habla al pueblo de Edom, dice, la soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Entonces, hay peligros, ¿cierto?, que con el tiempo nosotros no nos damos cuenta y finalmente lo que hacen es endurecer nuestro corazón con el pecado. Y eso hace, como decía la primera frase, ¿cierto?, la ignorancia del peligro hace el peligro inevitable. Ya vamos a caer en ese peligro. Por lo tanto, nosotros tenemos una percepción del peligro, sabemos cuáles son las cosas las cuales tenemos que evitar. Y si, pasa el peligro, sabemos que tenemos un refugio eterno donde podemos encontrarnos. Ahí está Dios, ¿cierto? Siempre ha estado Dios, en todo el tiempo. Con Noé, ¿cierto? El ejemplo, estaba el arca. Y en este tiempo tenemos la Escritura, en donde podemos encontrar esperanza y salvación. ¿Ya? Entonces el primer punto para poder imitar la fe de David, ¿cierto?, es tener una percepción del peligro. El segundo punto es tener un sentido de flaqueza. ¿Ya? Tener un sentido de flaqueza. Nadie huye para ocultarse si se siente capaz de luchar. En el campamento, ¿quién estuvo en el musical? ¿Se acuerdan de la segunda persona que exponía, que decía que él podía luchar porque se sentía capaz? Y en un momento, ¿cierto?, cuando él hablaba acerca de que estaba en una cama y había visto un demonio y él le quería reprender con la boca o quería golpearlo, y al final no pudo, ¿cierto? No pudo hacerlo, y en ese momento que no pudo hacer nada fue cuando
cuando habló y se acordó, ¿cierto?, de ese mensaje que había escuchado acerca de Cristo, y lo que hizo fue entregarse, ¿ya? Entonces él en un momento, ¿cierto?, se sentía capaz de luchar, pero cuando no pudo hacerlo, fue y se acordó de las palabras que le habían hablado de Cristo y finalmente dejó de luchar. Eh, y es así como nosotros también tenemos que saber que nuestras capacidades no son extraordinarias, ¿cierto? Como creyentes necesitamos al Dios Todopoderoso para poder luchar nuestras fuerzas con las luchas que nosotros no vamos a poder luchar. Y hay un versículo ahí que habla acerca de que todos nosotros somos débiles, somos incapaces de romper con el pecado. Somos incapaces de romper con el pecado. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Esa es una regla de la humanidad. Todos van a pecar. Todos van a pecar. Lamparito, ¿cierto? Que van a ser en un tiempo más, lamentablemente va a ser una pecadora, ¿cierto? Todos estamos destinados a pecar y por lo tanto nosotros como humanos, ¿cierto?, no podemos romper con el pecado. Y es solamente Dios, ¿cierto?, quien se encarga de poder romper con el pecado, como ya lo hizo en un tiempo, ¿cierto? Venció el pecado y nos da esa facilidad a nosotros. Esa facilidad a nosotros. Ya nosotros, ¿cierto?, somos débiles. Somos débiles. También otro versículo que está ahí, que dice, algunos, bueno, ahí está el versículo de Proverbios 28-26, dice, el que confía en su propio corazón es necio, mas el que encamina en sabiduría será librado. ¿Ya? No sé si conoce personas que confían mucho en sus capacidades. No sé si conoce personas que confían mucho en lo que ellos pueden hacer. Bueno, yo también puedo conocer personas que son así, que creen mucho en sus capacidades y ahí la Biblia habla de que esas personas, ¿cierto?, el que confía en su propio corazón es un necio. Y aquí está el contraste, en vez de alguien que confía en sí mismo, a alguien que confía verdaderamente en el Señor como su fuerza. Dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Jeremías 17:7. Ahí está el contraste de alguien que verdaderamente se apoya, ¿cierto? Y que su refugio está en Dios, en Cristo, a otra persona que su refugio está en sí mismo. Lamentablemente las personas que confían en sí mismos, ¿cierto? La vida puede cambiar de un momento a otro. Hay algunas personas que pueden confiar y su refugio está en otras cosas que el Señor puede quitar de un momento a otro, pero quien está refugiado en Cristo, ¿cierto?, va a tener refugio seguro, refugio seguro. Otro versículo hay en Romanos 15:4 que también habla acerca de cómo los ejemplos nos ayudan a pensar, a saber, a aprender acerca de no confiar en nuestra propia fuerza. Dice ahí Romanos 15:4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. ¿Cuántos ejemplos bíblicos tenemos de gente, ¿cierto?, que confió en sí mismo y finalmente terminaron en malas consecuencias? ¿Cierto? Tenemos el ejemplo de Israel, ¿cierto?, en el Antiguo Testamento, en los cuales Dios le decía, haz esto otro, sígueme a mí. Y bueno, Israel iba para el otro lado, confiaba en sí mismo y finalmente terminaron en malas consecuencias, graves para el pueblo de Israel. Terminaron siendo apresados por Babilonia, por los pueblos que estaban en ese tiempo, ¿cierto? Asiria, por los romanos, ¿cierto? Egipto, y finalmente Dios lo que hacía era poder sacarlos. Pero luego volvían a lo mismo. El libro de los jueces es muy claro en eso, ¿cierto? Como seguían este círculo donde estaban con Dios, después se olvidaban, el corazón se endurecía, venía un rey, ¿cierto?, malo, los tomaba presos, se estaban sufriendo, clamaban a Dios y Dios los escuchaba y volvían a tener paz. Pero luego se olvidaban y así. Este círculo vicioso que lo que hacía era que el pueblo de Israel estuviera sufriendo por mucho tiempo, por mucho tiempo, por mucho tiempo. Por lo tanto, esas enseñanzas que tenemos en la Escritura, nosotros tenemos que tomarlas para poder ser enseñados y no repetir con las mismas cosas que ellos hicieron.
el siguiente, dice, por lo tanto, nosotros tenemos que tener un sentido de flaqueza. Tenemos que saber que nosotros por nuestras capacidades somos débiles y necesitamos a alguien más que nos ayude. Dice ahí 2 Corintios 12:9, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. El poder de Cristo. ¿Saben qué? Cuando Cristo vino a este mundo, ¿cierto? No buscaba a los más fuertes. Dios nunca tampoco en el Antiguo Testamento buscó a los más fuertes, sino a la gente que tal vez para la sociedad era alguien insignificante. Esas personas Dios buscaba para poder glorificarse por medio de ese tipo de personas. Y aquí, bueno, en el Sermón del Monte vemos en la primera parte del versículo muchas cosas que nosotros podemos ver donde habla Cristo acerca de las bienaventuranzas, ¿cierto? Y pone a personas que socialmente no se veían bien, pero que Dios engrandecía. Primero dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Los pobres en espíritu, alguien que tiene necesidad. Si uno busca un pobre, ¿cierto? Aquí en la tierra es porque tiene necesidad material, ¿cierto? Bueno, aquí están los pobres en espíritu, alguien que se siente incapacitado espiritualmente. Bueno, esos son bienaventurados, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, ¿cierto? Naturalmente alguien que llora, ¿cierto? Está demostrando su debilidad en algo. Y muchas veces el llorar también, como dije, muestra flaqueza y socialmente quizás no se vea muy bien. Bueno, ahí Dios está engrandeciendo a este tipo de personas. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, ¿cierto? Los mansos. También los mansos muchas veces no se ven muy bien ante la sociedad. Soy manso pero no menso, ¿cierto? Ese es un dicho muy popular, ¿cierto? Pero la mansedumbre también habla bien de parte de Dios, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, ¿cierto? Ahí hay algo que falta, una necesidad. Bueno, Dios está hablando a ese tipo de personas, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos. La misericordia también hoy día se está viendo de mala manera. ¿Cómo vas a perdonar a alguien que te hizo esto? Tú tienes que vengarte de esa persona. No puedes aguantar que te haga esto. Bueno, Cristo está hablando en que ellos, ¿cierto? Los misericordiosos alcanzarán también la misericordia. Habla bien Dios de ese tipo de personas. Bienaventurados los de limpio corazón. También he conocido testimonios de personas en las cuales, por ejemplo, en un trabajo no roban. Y si roba, el jefe no se va a dar cuenta porque, por ejemplo, en una empresa gigante, alguien que es gerente, ¿cierto? Y roba un poco de dinero, nadie lo va a notar. Nadie lo va a notar. Y ahí llegan los comentarios de una persona que no hace ese robo, pero ¿cómo eres tan tonto? ¿Cómo no aprovechas si nadie se va a dar cuenta? ¿Cierto? Bueno, ahí Dios está dando alabanza a este tipo de personas, los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, ¿cierto? Los pacificadores, y llevándolo al mismo ejemplo que dije anteriormente, ¿cómo aguantas a que te digan cosas, a que tal vez te golpeen? ¿Cómo aguantas cualquier otra cosa, ¿cierto? Que es injusto para ti. Bueno, ahí Cristo está hablando acerca de estas personas, los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos, ¿cierto? Los que padecen persecución. ¿Padecemos persecución nosotros? No, ¿cierto? No como en otros países. Y uno podría decir, pucha, ¿por qué no reniegas tu fe y así te salváis? Pero Dios es justo y los alaba a este tipo de personas, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes
de vosotros. Por lo tanto, cuando nosotros vemos estos ejemplos, solamente aquí vemos gente que tiene un sentido de flaqueza, que falta algo, hay una necesidad, ¿cierto? Y Dios los engrandece. Por lo tanto, nosotros también nos debemos sentir así. Alguien se siente que es lleno del Espíritu, alguien se siente que tiene todo el Espíritu Santo, ¿cierto? Bueno, tiene que tener cuidado a que si tiene un error, ¿cierto? Va a caer. Por lo tanto, ahí lo bueno es sentirse débil, sabiendo que Dios es el que nos da la fortaleza y no nosotros mismos por nuestras propias capacidades. Por lo tanto, para concluir este segundo punto, nosotros tenemos que tener un sentido de flaqueza. Saber que somos débiles para que el Señor nos pueda fortalecer. El tercer punto, para imitar la fe de David, la actitud de David es tener una prudente previsión. Una prudente previsión. El versículo ahí que habíamos visto en el Salmo 143 decía, en ti me refugio, ¿cierto? En ti me refugio. No se refugió en otra cosa, no se refugió en su familia, no se refugió en el dinero, no se refugió en sus posesiones, sino que se refugió en Dios, en Jehová. Y eso es tener una prudente previsión. ¿En dónde yo me voy a refugiar para poder alcanzar la salvación? Y vamos otra vez a volver a Noé, que dice que Noé también fue prudente en poder accionar esta obediencia a Dios, aun cuando socialmente parecía que esto era una locura. Recuerden que en el tiempo de Noé la lluvia no caía todavía desde el cielo para abajo, sino que se rompían, en el tiempo que pasó eso se rompieron los suelos, ¿cierto? Por lo tanto, socialmente lo que Noé estaba diciendo era imposible de hacer, imposible. Dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. O sea, Noé le creyó a Dios aun cuando Dios le dijo cosas que todavía no se veían en ese tiempo. Él fue el único que le creyó y por esa razón, como vimos en el versículo anterior, fueron salvados solamente 8 personas de todo el mundo. De todo el mundo. Por lo tanto, Noé fue prudente en accionar, ¿cierto? En ejecutar con obediencia lo que Dios le había dicho. Y también hay otro ejemplo, ¿cierto? De José, que también fue una persona prudente, que escapó, ¿cierto? De la tentación. Dice ahí en Génesis 39:12, ¿cierto? Hablando de José y la esposa de Potifar, cuando estaba en Egipto, dice, y ella lo asió por su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. A veces nosotros, ¿cierto? Lo que tenemos que hacer es huir. A veces creemos que tenemos que resistir al pecado, resistir la tentación. Pero si la resistimos, lo que va a pasar es que vamos a caer. José fue prudente, fue sabio y huyó de esa situación. Huyó. Y así pudo encontrar escapatoria. Si él no huye, hubiese pecado, lamentablemente. Entonces nosotros también tenemos que saber encontrar nuestro refugio en ciertas cosas. Nosotros tenemos que encontrar nuestro refugio solamente en Cristo. Pero lamentablemente nosotros nos refugiamos en ciertas cosas. Por ejemplo, en una persona que te oiga, ¿cierto? Puedes encontrar refugio solamente y exclusivamente en alguien, ¿cierto? Que te escucha tus problemas de manera constante. También podemos encontrar refugio en un predicador. En lo que él me diga. Lo que él me dice, bueno, va a ser de ánimo para mí y voy a poder encontrar refugio. También podemos encontrar refugio en relaciones, ¿cierto? Interpersonales, en mis amigos, en lo que ellos me aconsejen. También podemos encontrar refugio quizás en el alcohol. Podemos encontrar refugio en el alcohol, donde me emborracho, ¿cierto? Me olvido de mis problemas por un corto tiempo. También podríamos encontrar refugio en las drogas.
que es casi lo mismo que el alcohol, ¿cierto? Donde me tomo una pastilla, ¿cierto? Para olvidarme de las cosas, me lo paso bien. También podríamos encontrar refugio en series, en juegos. También podríamos encontrar refugio en el trabajo, ¿cierto? Mientras más exitoso soy, tengo una mejor estabilidad, ¿cierto? Económica, y por lo tanto puedo hacer lo que quiera con el dinero, puedo comprar lo que quiera. Y por último también podría encontrar refugio en la familia, donde mi padre me escucha, mi esposa me escucha, mi madre me escucha, y ellos me apoyan en las cosas que yo estoy necesitado. Pero finalmente lo que nosotros tenemos que saber y encontrar refugio es solamente en Cristo, en Dios. Dice ahí, no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti. No hay refugio como el Dios nuestro. No hay refugio como el Dios nuestro. Dios, ¿cierto? No se compara con una persona que nos escuche, no se compara con una predicación de alguna persona. Y no estoy hablando de la palabra en ese momento, en lo que estoy diciendo de la predicación, sino estoy hablando de la persona, ¿cierto? De la persona. Dios no se compara como refugio en relaciones, no se compara con el alcohol, con las drogas, con las series, con los juegos, con el trabajo, con la familia. No se compara, no se compara. Por lo tanto, nosotros como creyentes debemos tener una prudente previsión. ¿En dónde voy para poder encontrar mi refugio? Bueno, y también ahora hago la pregunta, ¿en dónde nosotros estamos yendo para encontrar nuestro refugio? En mi caso, estoy buscándolo en mi esposa, en mis padres, y usted también piense en personas tal vez, en su trabajo. Bueno, ojalá que esto no sea así, y si es así, poder cambiarlo para poder encontrar nuestro refugio solamente y exclusivamente en Cristo. Y la última forma, ¿cierto?, de imitar esta conducta de David es tener una fe activa. Una fe activa. David, en el Salmo, ¿cierto?, que leímos en el 143, no solamente habla acerca Señor, por favor, ayúdame por favor. No, sino que también David lo que hizo fue hacer algo por ese problema. Ahí vamos a leer el Salmo. La parte anterior dice, respóndeme pronto, oh Jehová, porque desmaya mi espíritu, no escondas de mí tu rostro. Al principio entonces lo que hizo David fue pedirle al Señor que haga algo por él, ¿cierto? Dios, haz algo porque estoy necesitado. Por favor, te necesito. Necesito que pongas tu mano sobre mí. Pero David no solamente se quedó con eso, sino que también le pidió que él le ayude a que él hiciera algo por ese mismo problema. Dice ahí el Salmo 143 del versículo 7 en adelante, no venga yo a ser semejante a los que descienden a la sepultura. Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber por el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. No basta solamente, ¿cierto? No basta solamente con pedirle a Dios que haga algo sobre mi vida, si es que yo no estoy dispuesto a hacer algo también por ese problema. Siempre me acuerdo cuando recién empecé yendo a la iglesia, el ejemplo que daba Leo cuando estábamos en la iglesia anterior, que decía un ejemplo súper absurdo, pero que creo que para mí me quedó súper marcado, en donde le pedía a Dios, por favor Dios, no quiero que el celular se caiga, no quiero que el celular se caiga, y hacía esto, no quiero que el celular se caiga, y finalmente lo que hacía era caerse el celular. Porque yo no estaba sacándolo de este lugar, ¿cierto? Y echándolo en mi bolsillo para que no se caiga, ¿cierto? Solamente pedimos que Dios haga algo, pero yo no estoy dispuesto a poder ejecutar esa acción. José, ¿cierto? El ejemplo anteriores, le hubiese pedido a Dios, por favor, Dios, ayúdame a no caer en la tentación, pero José podría haber seguido estando con la esposa de Potifar, resistirse al pecado y finalmente caer. Y en esos momentos quizás le hubiese echado la culpa a Dios. O a Noé, ¿cierto? Cuando
cuando Dios le pide hacer el arca. Señor, ayúdame por favor a construir el arca, pero finalmente él nunca se levantaba, nunca recogía la madera, nunca hacía nada. También hay una parte en que nos corresponde a nosotros poder accionar. Por favor, Señor, ayúdame a tener más sabiduría, pero nunca me levanto en la mañana o en ninguna parte del día para poder estudiar de la Escritura. Entonces, hay una parte que nosotros tenemos que ejecutar. Y por lo tanto, esto habla de una fe activa, de hacer. Por favor, Señor, ayúdame a servir, pero nunca vengo a la iglesia. Y así con muchos ejemplos. ¿Ya? Y el último versículo que encontramos aquí es Santiago, que habla mucho de esto, acerca de la fe, ¿cierto? Que tiene que tener obras, esta fe activa. Dice, así también la fe en sí misma, si no tiene obras, está muerta. Está muerta. Y para concluir, Pablo le dice ahí a Timoteo, huye de las pasiones juveniles, escapa, encuentra tu refugio en Cristo. Y vamos a ver algunos puntos, ¿cierto?, que son importantes para nosotros para poder encontrar refugio. Primero, tenemos que saber que Dios, ¿cierto?, es nuestro refugio. Y en Él encontramos este refugio seguro y fuerte. Si alguien me puede ayudar ahí, viendo Isaías 33, 16, y si lo puede leer, por favor. Son los únicos 3 versículos que les voy a pedir que me ayuden a leer y que nosotros mismos podamos recitar. Isaías 33, 16. ¿Si alguien lo puede leer, por favor? Este habitará en las alturas, fortaleza de roca será su lugar de refugio. Se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Muy bien. Entonces, fortaleza de roca será su lugar de refugio. Y se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Dios es nuestro refugio seguro y fuerte. Solamente Él. No las otras cosas que vimos en la predicación. También tenemos que entender que Dios es el lugar de refugio para el cuerpo y alma. El Salmo 91, 2. Si me ayudan ahí a buscarlo. Muy bien. Entonces diré yo, esperanza mía y castillo mío. Mi Dios, ¿en quién confiaré? Si confiamos en Él, ¿cierto?, encontraremos refugio para nuestra vida. Y el último, tenemos que entender que Dios, ¿cierto?, Él tiene el propósito de ser nuestro refugio. Ya Él está dispuesto a ser nuestro refugio. Deuteronomio 33, 27. ¿Sí? ¿Lo puede leer, por favor? El eterno Dios es tu refugio y acaba por los brazos eternos. Él echó de delante de ti al enemigo y dijo destruir. Muy bien, entonces ahí menciona la primera parte que el eterno Dios es tu refugio, es nuestro refugio. En nuestro refugio. Y, ¿cierto? Y ahí dice, y acá abajo los brazos eternos. Eternos. Él echó delante de ti al enemigo. ¿Cuántas cosas hizo Dios por Israel? ¿Cuántas cosas hizo Dios por Israel? Donde los libró de la muerte, los libró de enemigos, ¿cierto? Él era el refugio en ese tiempo de Israel. ¿Y cuántas veces Israel también le dio la espalda? ¿Cuántas veces nosotros podemos encontrar nuestro refugio en la Escritura, en Él, ¿cierto? Como lo que le mencioné en el ejemplo al principio, donde yo personalmente experimenté que Cristo era mi refugio. Pero cuántas veces luego de eso quizás le di la espalda, así como igual lo hizo Israel. Nosotros también muchas veces encontramos nuestro refugio en Cristo, ¿cierto? Y terminamos dándole la espalda. Bueno, tenemos que saber que aún así Él está dispuesto a darnos segundas oportunidades. Él es nuestro refugio seguro y fuerte. Él es nuestro refugio para el cuerpo y alma. Y Él también tiene el propósito
de ser nuestro refugio. Y por lo tanto, para terminar la pregunta final, ¿en quién escapamos cuando estamos necesitados? ¿En dónde encontramos nuestro refugio? ¿A dónde escapamos? ¿En Dios o en otra cosa que finalmente no nos va a llenar? No nos va a llenar. ¿Ya? Espero que con esto podamos pensar, ¿cierto? Y saber que Él es nuestro refugio, que Él tiene el propósito y que con su amor, ¿cierto? Y majestad, Él nos va a acoger, ¿cierto? Y nos va a mirar, ¿cierto? Con una sonrisa, porque hemos vuelto a Él. Así como el hijo pródigo, ¿cierto? Volvió y el padre se alegró, así también nosotros cuando quizá le damos la espalda y volvemos a Él, Él se alegra y nos acoge. Porque, como dije ya en muchas oportunidades, Él tiene el propósito de ser nuestro refugio. Vamos a orar y terminamos. Señor, gracias por este día.